Man, we got a call about suspicious activity. I need to see some ID. This is my house. What suspicious activity? Just show me your ID and proof you live here. I don't have to. You're on my property. Don't make this difficult. I'll arrest you for obstruction. I'm DOJ counsel. You don't have grounds. Leave. Yeah, right. Turn around. Hands behind your back. El oficial Nathan Cross pensó que sería una simple verificación de rutina. Una vecina había llamado al 911 reportando a una persona sospechosa entrando a una casa en Riverside Heights, uno de los vecindarios más exclusivos de la ciudad, a las 2 de la tarde de un sábado. La llamada describía a una mujer negra que, según la denunciante, no parecía pertenecer ahí. Y para Nathan Cross, aquello sonaba demasiado familiar. Llevaba 6 años patrullando aquella zona mayoritariamente blanca. Había respondido decenas de llamadas similares. Casi todas terminaban apuntando a personas negras o latinas que simplemente vivían, trabajaban o visitaban el vecindario. Pero cada vez, Cross reaccionaba exactamente igual, con la misma idea instalada en la cabeza. Esa gente no pertenece aquí. Ese prejuicio, combinado con años ignorando derechos constitucionales y abusando de su autoridad, iba a destruirlo por completo. Porque la mujer que estaba parada frente a él, en el porche de su propia casa, negándose a dejarse intimidar, tenía exactamente el conocimiento, el poder y los recursos necesarios para convertir aquella detención ilegal en una pesadilla federal. Pero antes de continuar, ¿desde qué país estás viendo esta historia? Y si es tu primera vez aquí, suscríbete ahora mismo. Historias como esta necesitan ser contadas, porque muchas veces la verdad solo sale a la luz cuando alguien finalmente decide enfrentar al sistema. Nathan Cross había construido toda su carrera sobre una base de discriminación racial que su propio departamento llevaba años tolerando. 32 denuncias en apenas 6 años, acoso, registros ilegales, uso excesivo de fuerza, perfilamiento racial. Asuntos Internos lo había investigado 4 veces, y cada investigación terminaba igual. Reentrenamiento, asesoría, advertencia verbal. Nunca consecuencias reales. 3 demandas civiles contra el departamento ya le habían costado a la ciudad más de $400,000 en acuerdos extrajudiciales. Todas relacionadas con ciudadanos negros o latinos que aseguraban que Cross había violado sus derechos. Pero cada vez ocurría lo mismo. El sindicato policial lo protegía, sus supervisores lo defendían, y él regresaba a las calles todavía más agresivo que antes. Aprendió algo extremadamente peligroso, que el sistema siempre lo respaldaría, que las denuncias eran solo papeleo, y que la placa que llevaba en el pecho le daba un poder imposible de desafiar. Hasta que conoció a la doctora Jasmine Williams. Jasmine tenía 38 años y era asesora principal de la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia de Estados Unidos. Graduada de Yale, doctorado en Derecho Constitucional en Georgetown, y considerada una de las mentes más brillantes del país en temas de libertades civiles. Había demandado departamentos policiales enteros por abusos sistemáticos, ganado casos históricos sobre registros y detenciones ilegales, y dedicado toda su carrera a combatir exactamente el tipo de policía que Nathan Cross representaba. Pero aquella tarde soleada de sábado, después de asistir al partido de fútbol de su hija y pasar por el supermercado, terminaría convirtiéndose en víctima del mismo abuso que llevaba años persiguiendo en tribunales. Eran las 2:15 p.m. cuando Jasmine estacionó su auto frente a su casa en Riverside Heights. Vivía ahí desde hacía 3 años. Una hermosa residencia estilo colonial que compró después de ser ascendida dentro del Departamento de Justicia. Los vecinos la conocían. Asistía a reuniones comunitarias. Su hija jugaba con otros niños del vecindario. Pero para una nueva residente que llevaba apenas 6 meses en la zona, Jasmine seguía siendo sospechosa. Aquella mujer ya había hecho comentarios incómodos sobre cómo estaba cambiando el barrio. Y cuando vio a Jasmine entrando a la casa con bolsas del supermercado, llamó al 911. Reportó a una mujer negra sospechosa entrando a una vivienda. Jasmine apenas había terminado de guardar las compras cuando escuchó golpes violentos en la puerta. No era un toque normal. Era esa clase de golpes agresivos que inmediatamente transmiten autoridad y amenaza.
Caminó hacia la entrada y abrió la puerta. Nathan Cross estaba parado frente a ella, una mano sobre el cinturón policial, mirada hostil, observando el interior de la casa como si esperara encontrar evidencia de un crimen. ¿Puedo ayudarlo, oficial?, preguntó Yasmín manteniendo la calma. Recibimos reportes de actividad sospechosa en esta dirección, respondió Cross sin apartar la mirada del interior de la vivienda. Necesito identificación y prueba de que vive aquí. Jasmine sintió inmediatamente ese vacío incómodo en el estómago. Sabía perfectamente lo que estaba pasando. Alguien había visto a una mujer negra en un vecindario rico y asumió automáticamente que no pertenecía ahí. Y ahora este oficial estaba exigiéndole demostrar su derecho a estar en su propia casa. Oficial, esta es mi propiedad. Vivo aquí desde hace 3 años. ¿Qué actividad sospechosa exactamente fue reportada? Cross tensó la mandíbula. No le gustaba que lo cuestionara. Alguien reportó haberla visto entrar a esta vivienda. Necesito verificar su identidad y confirmar que tiene derecho legal de estar aquí. Jasmine respiró lentamente, y entonces habló como la abogada constitucionalista que era. No necesito verificar absolutamente nada. Esta es mi propiedad. Usted está parado en mi porche sin orden judicial, sin causa probable y sin sospecha razonable articulable de actividad criminal. Le estoy pidiendo que abandone mi propiedad. El rostro de Cross endureció. Otra persona creyéndose experta en leyes. Otra mujer que iba a complicarle las cosas. Estoy realizando una investigación legítima. Si se niega a cooperar, puedo arrestarla por obstrucción. Jasmine dio un pequeño paso hacia adelante. Su voz seguía firme. Controlada. Oficial, soy asesora principal del Departamento de Justicia de Estados Unidos, División de Derechos Civiles. Mi especialidad son violaciones a la Cuarta Enmienda y registros ilegales. Usted no tiene autoridad legal para exigirme identificación en mi propia propiedad sin sospecha razonable de un delito. Está violando mis derechos constitucionales. Le voy a pedir una última vez que se retire. Pero algo dentro de Nathan Cross ya había decidido que ella mentía, porque en su cabeza, una mujer negra diciendo ser una poderosa abogada federal simplemente no tenía sentido. El prejuicio anuló cualquier lógica. Su mano se acercó a las esposas. Sí, claro, y yo soy el presidente. Dese la vuelta, manos atrás. Está arrestada por obstrucción de justicia. El ambiente se congeló. ¿Me está arrestando por negarme a obedecer una orden ilegal en mi propia propiedad?, preguntó Jasmine. Luego miró directamente su placa. ¿Cuál es su nombre y número de identificación? Official Cross, placa 2847. Ahora dese la vuelta, pero Jasmine no se movió. Sacó lentamente su teléfono. Estoy grabando este encuentro. El oficial Nathan Cross, placa 2847, está violando mis derechos bajo la Cuarta Enmienda. Estoy en mi propia propiedad. No he cometido ningún delito. El oficial amenaza con arrestarme por negarme a cumplir una orden ilegal. Y entonces Cross perdió completamente el control. Sujetó violentamente su muñeca y la giró detrás de su espalda. Deje de resistirse. No me estoy resistiendo, respondió Jasmine con dolor, pero manteniendo la voz firme. Usted está usando fuerza sin justificación legal. Las esposas hicieron clic alrededor de sus muñecas. El teléfono cayó al suelo del porche, pero siguió grabando audio. Cross la empujó contra el marco de la puerta mientras su cámara corporal capturaba absolutamente todo. Y aún así, seguía convencido de que tenía razón. Entonces apareció un vecino, Robert Chen, un hombre mayor que llevaba 20 años viviendo en la calle. Oficial, ¿qué está haciendo? Ella vive aquí. Es la doctora Williams. Señor, retroceda. Esto no le concierne. Pero Robert ya estaba grabando también. Es una abogada federal. La está arrestando en su propia casa. Jasmine aprovechó el momento. Señor Chen, por favor siga grabando. El oficial Cross acaba de arrestarme ilegalmente en mi propia propiedad. Llame a la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia y pida hablar con el subdirector Mike Torres. Cross la jaló escaleras abajo hacia la patrulla. Podrá hacer todas las llamadas que quiera desde la estación. Otra vecina corrió hacia ellos. Ella sí conocía bien a Jasmine.
Oficial, está cometiendo un error enorme. Todos sabemos quién es ella. ¿Vive aquí? Cross la ignoró completamente. Empujó a Jasmine dentro del asiento trasero. Y mientras caminaba hacia el volante murmuró unas palabras que su propia cámara corporal captó perfectamente. Esta gente siempre dice ser algo que no es. Seguro es una empleada doméstica intentando robar la casa. Aquella frase sería el inicio del fin, porque esto ya no era simplemente acoso policial. Era una fiscal federal especializada en derechos civiles, siendo arrestada ilegalmente por un oficial cuya discriminación había anulado completamente su juicio. Durante los 15 minutos hacia la estación, Jasmine permaneció en silencio, pero mentalmente ya estaba armando el caso. Entrada ilegal a propiedad privada, exigencia inconstitucional de identificación, arresto sin causa probable, uso de fuerza injustificado, comentarios racistas registrados en video, y lo más importante, privación de derechos bajo color de autoridad, un delito federal, y Nathan Cross acababa de cometerlo contra una de las mejores abogadas del país para procesarlo. Cuando llegaron a la estación, Cross todavía parecía convencido de haber hecho un arresto legítimo, hasta que la sargento de guardia vio a Jasmine entrar esposada. El rostro de María Santos cambió instantáneamente, de confusión a horror absoluto. Cross, ¿quién es ella? Obstrucción de justicia. Se negó a identificarse durante una investigación. La sargento miró a Jasmine. ¿Su nombre, señora? Doctora Jasmine Williams, asesora principal del Departamento de Justicia, División de Derechos Civiles. El oficial Cross me arrestó ilegalmente en mi propia propiedad sin orden judicial, sin causa probable y sin justificación legal. Quiero que me retiren estas esposas inmediatamente y quiero hablar con su comandante. María Santos agarró el teléfono de inmediato. Cross, trae al capitán. Ahora. No hace falta exagerar. Traiga al capitán. 10 minutos después apareció Richard Sullivan, y apenas vio a Jasmine esposada, se quedó sin color. La conocía. Habían coincidido años atrás en un seminario sobre relaciones comunitarias. Sabía perfectamente quién era, y comprendió inmediatamente el desastre monumental que acababa de ocurrir. Personalmente le quitó las esposas. Doctora Williams, lo siento muchísimo. Esto es inaceptable. Jasmine explicó todo con precisión quirúrgica. La llamada, la exigencia de identificación, su explicación legal, el arresto, los testigos y finalmente el comentario grabado sobre esa gente. Sullivan volteó lentamente hacia Cross. ¿Es verdad? Cross ya no tenía la arrogancia inicial. Respondía a una llamada sospechosa. Ella no cooperó. ¿Arrestó a una abogada federal en su propia casa por negarse a obedecer una orden ilegal? Silencio. Entrégueme su placa y su arma. Suspendido inmediatamente. Cross palideció. Finalmente comenzaba a entender lo que había hecho. Acababa de arrestar ilegalmente a una fiscal federal experta en derechos civiles, en cámara, con testigos, y dejando evidencia explícita de discriminación racial. Pero Jasmine aún no había terminado. Capitán, esto no se resolverá internamente. Voy a presentar una denuncia federal. El FBI investigará al oficial Cross por privación de derechos bajo color de autoridad. Y presentaré una demanda civil contra él y este departamento por arresto ilegal, violación de derechos constitucionales y uso de fuerza injustificada. Sullivan cerró los ojos por un segundo. Sabía exactamente lo que venía. Quiero cada grabación corporal, cada comunicación y cada documento relacionado con este arresto preservado y entregado a investigadores federales en menos de 24 horas. Y eso fue exactamente lo que ocurrió. 48 horas después, el FBI obtuvo acceso completo al historial de Nathan Cross, y lo que encontraron fue mucho peor de lo esperado. 847 detenciones en Riverside Heights. 623 involucraban personas negras o latinas, aunque las minorías representaban solo el 12% de la población del vecindario. Cross detenía minorías 14 veces más que otros oficiales. Realizó 127 verificaciones de bienestar. 119 terminaron siendo residentes legítimos o visitantes autorizados, pero el golpe definitivo llegó desde su propio teléfono. Peritos del FBI recuperaron mensajes borrados,
conversaciones racistas con otros oficiales, burlas hacia residentes negros, celebraciones de detenciones agresivas, comentarios sobre hacer que las minorías demostraran que pertenecían al vecindario. El patrón era clarísimo. Nathan Cross no veía su trabajo como proteger a la comunidad. Lo veía como proteger barrios blancos de personas negras y latinas. 3 meses después llegaron los cargos federales: violación de derechos civiles, privación de derechos bajo color de autoridad, arresto ilegal, falsificación de encarcelamiento, y además, algo extremadamente raro. Los fiscales aplicaron una ley federal usada en muy pocas ocasiones: patrón sistemático de violaciones de derechos civiles por parte de un oficial. Eso significaba penas más severas, y significaba que el gobierno no estaba acusándolo por un solo incidente. Estaban acusándolo por años enteros de abuso. 12 víctimas aceptaron testificar. El juicio comenzó 11 meses después. La sala estaba repleta de activistas, periodistas, ciudadanos afectados, y Jasmine Williams sentada en primera fila, ya no como víctima, sino como una experta capaz de explicar exactamente por qué aquello era criminal. La defensa de Cross se derrumbó rápidamente. Las cámaras corporales mostraban cómo escalaba situaciones innecesariamente. Los expertos estadísticos demostraron discriminación sistemática, y los mensajes racistas destruían cualquier posibilidad de defensa. Pero el momento más devastador llegó cuando la fiscalía reprodujo el audio de la cámara corporal. Esta gente siempre dice ser algo que no es. Probablemente una empleada doméstica intentando robar. El silencio dentro de la corte fue absoluto. El jurado deliberó 2 días. Culpable en todos los cargos. La sentencia llegó 6 semanas después. 7 años de prisión federal. Inhabilitación permanente para trabajar en fuerzas del orden. $100,000 de multa. Y prohibición de regresar siquiera a Riverside Heights. El juez fue directo. Usted usó su placa como arma contra personas que consideraba inferiores por el color de su piel. La sala explotó en aplausos, y Nathan Cross, el hombre que creyó que nadie podía cuestionar su autoridad, salió de la corte esposado. Ahora queremos saber algo. Si durante años hubieras sido víctima de un oficial como Cross, ¿cómo te sentirías viendo finalmente una condena federal? Déjalo en los comentarios. Pero la historia no terminó ahí. Jasmine Williams utilizó todo el caso para impulsar una revisión nacional sobre prácticas policiales en comunidades suburbanas. La investigación encontró patrones similares en 34 departamentos. Llamadas racistas al 911, perfilamiento racial, detenciones sin sospecha razonable. El Departamento de Justicia emitió nuevas políticas nacionales. Capacitación obligatoria, sistemas para detectar discriminación. Registro estadístico por raza y vecindario, y junto al Congreso, Jasmine ayudó a impulsar la Ley de Confianza Comunitaria en la Policía. Una legislación histórica que creó bases nacionales de oficiales despedidos por mala conducta y endureció sanciones por violaciones de derechos civiles. El departamento de Riverside Heights fue completamente reformado. El jefe de policía se retiró bajo presión. Llegaron cámaras corporales obligatorias, juntas civiles independientes y tolerancia cero para perfilamiento racial. El caso de Nathan Cross terminó convertido en material obligatorio de entrenamiento policial. Una advertencia sobre lo que ocurre cuando el prejuicio dirige una placa. Mientras tanto, Jasmine continuó trabajando en el Departamento de Justicia, más fuerte que nunca, convertida en una voz nacional sobre responsabilidad policial. Transformó su propia humillación en reformas capaces de proteger a miles de personas. Nathan Cross pasó años en prisión federal, y según informes psicológicos, jamás aceptó realmente su culpa. Seguía culpando a otros, sin entender cómo sus prejuicios destruyeron vidas, incluida la vecina que hizo la llamada inicial, también enfrentó consecuencias. Cuando su identidad se volvió pública, la comunidad reaccionó duramente. Terminó mudándose del vecindario, porque Riverside Heights finalmente tuvo que enfrentar algo incómodo, que durante años permitió que el miedo racial alimentara abusos policiales. El porche donde Jasmine fue arrestada terminó convertido en símbolo.
Vecinos dejaban flores. Un artista pintó un mural cercano con una imagen de Jasmine y una frase enorme. Conoce tus derechos. Y cada vez que ella se sentaba en ese porche por las noches, recordaba el momento exacto en que su experiencia profesional chocó con una violación personal, y cómo usó ambas cosas para crear cambios permanentes. La lección fue imposible de ignorar. Los derechos constitucionales no dependen del color de piel ni del vecindario donde vives. Una placa sin supervisión puede convertirse en un arma, y a veces, un arresto ilegal, un oficial que cree estar por encima de la ley, y una víctima que se niega a quedarse callada, pueden terminar cambiando todo un sistema. Nathan Cross llegó a aquel porche creyendo que su autoridad era absoluta. Terminó saliendo de una corte federal esposado como criminal convicto. Su prejuicio le costó todo. Y más importante aún, expuso años de abuso que finalmente obligaron a cambiar las reglas. Si crees que oficiales que violan derechos constitucionales deberían enfrentar prisión real y consecuencias federales, suscríbete y activa las notificaciones. Porque mañana tenemos otra historia impactante sobre lo que ocurre cuando el sistema finalmente obliga a las autoridades a rendir cuentas por sus abusos.